Perdí a mi esposa y a mis hijos. La condena más dura vino después de la cárcel. Siempre creí que los números eran un refugio, un lugar donde nada se torcía si sabías leer las columnas y mantener la cabeza fría. Durante años, mi vida fue una hoja de cálculo que cerraba en verde, una casa de fachada sobria en un barrio tranquilo, 2 hijos con mochilas listas antes de las 7:30, un perro que ladraba al repartidor como si defendiera un castillo, y un matrimonio que a veces parecía una sociedad de responsabilidades compartidas y otras, un intento honesto de amor en medio del cansancio. Mi nombre es Darien Cole, y si hoy escribo esto es porque aprendí que los números también pueden mentir cuando quien los organiza decide que lo hagan. Yo fui esa persona. Empecé con una línea menor, una factura duplicada para corregir un desvío, una comisión que pasaría a liquidarse la próxima semana, un proveedor al que conocía lo suficiente como para pedirle un favor y lo bastante poco como para no sentirle humano. Si buscas el momento exacto en que crucé la frontera, quizá fue un jueves cualquiera, cuando transferí un monto que pertenecía a la empresa hacia una cuenta intermedia creada para agilizar pagos. A partir de allí, cada ajuste tenía explicación y ninguna tenía raíz. Me convencí de que el dinero volvería, de que lo prestaba para tapar un hueco y, al mismo tiempo, tapaba con eso la sensación de estar quedándome atrás. No fue un golpe de suerte el que me hizo caer, fue la estadística. Tantas operaciones dejan un rastro, y cuando alguien decide seguirlo, te alcanza. Primero fue un correo del auditor con preguntas demasiado precisas, luego, un llamado del director financiero con un tono que no había escuchado antes. Pasa por mi oficina, dijo. Recuerdo el trayecto por el pasillo, los tableros con gráficas, el zumbido constante del aire acondicionado, mis manos en los bolsillos buscando un aplomo que se me escapaba como arena. En la sala había un abogado de la compañía. No hacía falta mucha narración. ¿Nos explicas esto? El director empujó un folder con estados de cuenta impresos, flechas rojas y notas al margen. Lo que vino después fue tan rápido que, más que recuerdos, conservo intervalos, una reunión donde intenté justificar lo injustificable, un silencio de mi parte al entender que no había vuelta narrativa posible, el correo donde me suspendían mientras colaboraba con la investigación, y, semanas después, las esposas frías al salir del elevador hacia el lobby, con 2 agentes que repetían mi nombre en voz neutra como si lo estuvieran leyendo por primera vez. El juicio parecía una función en la que yo era un actor desganado recitando frases que no creí escribir. Acordamos un plea deal, me declaré culpable de fraude electrónico y conspiración por montos que se habían acumulado como nieve sucia. No hubo jurado, no hubo espectáculo, sí hubo cifras, tablas, fechas, y una sentencia que cayó con la precisión del juez que ya ha visto demasiadas historias parecidas, 31 meses. Restitución obligatoria, dijo el fiscal. Programa de reentradas, sumó la defensora pública, se toma en cuenta su cooperación. En algún lugar de aquellas palabras estaba contenida la radiografía de lo que había hecho, pero yo, todavía entonces, me movía como quien sueña con que al despertar todo sea un malentendido. Llamé a mi esposa, Ariadne, y noté el vacío después de oír su respiración. Voy a decirle a los niños que estás de viaje por trabajo por un tiempo, dijo, sin inflexión. Necesito pensar. ¿Pensar qué? Respondí, sabiendo que no tenía derecho a exigir nada. Si puedo sostener esto sin derrumbarme. No supe qué decir. Yo había derrumbado algo más que mi carrera. La prisión federal no se parece a las películas, al menos no a las que vi. Se parece más a un catálogo de rutinas pegadas con cinta, conteos a horas fijas, colas para todo, el sol como un lujo racionado. Mi primer día lo pasé mirando mis manos, descubriendo que aún temblaban aunque no hubiera ruido. Es extraño, el cuerpo tarda en reconocer que ahora vive detrás de una reja, la mente, si le permites, se adapta más rápido de lo que imaginas. A los 3 días ya sabía qué mesa evitar en el comedor, a qué oficial podías pedirle un favor sin que te pasara la factura, y qué libros circulaban más rápido en la biblioteca. A la semana me anoté en un curso de contabilidad para internos, ironías que devuelven aire, y en otro de programación básica. Empecé a correr en el patio, al principio para escapar del rumor de mi cabeza, luego para ocuparla con el ritmo de la respiración. Te ves como alguien que hizo un cálculo malo, me dijo una mañana Ourin, un tipo alto con un tatuaje de brújula en el cuello. Todos hicimos uno, respondí. Sí, sonrió, pero a ti te pesan más los decimales que el hierro. Lo adopté como una especie de espejo que devolvía, sin juicio, lo que había de mí. Ariadne venía a visitarme algunos domingos. Al principio nos sentábamos con el plástico de por medio, los niños a su lado, sí, al final tuvieron que saber que no me fui de viaje,
mirando a todas partes menos a mí, y yo contando chistes malos para disfrazar que no sabía cómo preguntar ¿me odian? No te odian, Darien, susurraba Ariadne cuando los chicos se iban por un refresco, están confundidos. Yo también, decía, y ella sentía como quien no quiere usar la palabra cansancio. En una de esas visitas, Rouen, mi hijo mayor, 3 entonces, me miró directo y, con la valentía de quien todavía cree que la verdad cabe en una frase, dijo, «Papá, ¿la gente en la escuela dice que robaste es eso?» No podía esquivar. Tomé dinero que no era mío y lo hice esconderse detrás de papeles, contesté. Eso es robar, sí. No lloró. Solo apretó la mandíbula y dijo, «Ok». Ay, ok, que son una puerta cerrada con llave. Ese día escuché el pestillo del otro lado. En la biblioteca, entre manuales y novelas viejas, me topé con un libro de ética empresarial que había pasado por demasiadas manos. Subrayado en fosforescente, había un párrafo que decía algo así como, la racionalización es la herramienta preferida del que ya eligió cruzar la línea. Lo copié en una hoja y lo pegué con cinta sobre mi litera. Lo leí cada mañana antes de los conteos. Era un recordatorio y una afrenta. Mi mente quería seguir ensayando excusas, que la presión, que el ambiente, que el incentivo perverso, pero en el papel, con marcador barato, la frase sonaba como la única explicación completa. Empecé a escribirle cartas a mis hijos que nunca envié. En ellas no había pronunciamientos, había escenas, la vez que Rouen cayó de la bicicleta y corrió hacia mí con la rodilla raspada, la tarde en que Mara, mi hija menor, con 7 años, llenó la sala de la casa con papeles recortados para inventar una nevada porque en nuestra ciudad casi nunca caía. Yo había robado algo más que dinero, había robado continuidad, momentos, recuerdos preciosos que yo no estaría allí para guardar. Con el paso de los meses, las visitas disminuyeron. Primero fue el esta semana no podemos por un ensayo de la escuela, por un resfriado, por una clase de piano. Después, el silencio. Un domingo miré la puerta de visitas abrirse y cerrarse sin que nadie pronunciara mi nombre. Tal vez hubo tráfico, me dije. El papel con mi nombre quedó sobre la mesa hasta que el guardia lo recogió. Esa noche soñé con una casa sin muebles. Al despertar, había un sobre. Servicio de notificación, decía el sello. La carta olía a tinta reciente. Era el divorcio. No hubo escenas, no hubo acusaciones, solo cláusulas, nombres legales, términos de custodia y una firma que reconocí por la curvatura exacta de la A. Sentí un golpe en la espalda que me sacó el aire del pecho, como si alguien retirara un andamio y me dejara de pie en medio de un edificio a medio construir. Lo siento, escribió en una línea a mano al final, fuera del formulario. No supe por qué esa disculpa me dolió más que el trámite. Se sentía como si me dijeran te apagas por tu cuenta y yo estuviera buscando un interruptor inexistente. La rabia me llegó tarde, y cuando llegó, se disfrazó de energía. Vas a salir mejor, me repetía, como si fuera un mantra de autoayuda. Me aferré al estudio. Terminé los cursos, me ofrecí para tutorías dentro del módulo, escribí un programa torpe que organizaba el inventario de la biblioteca para evitar duplicados, y me presenté al consejero de reentrada con una carpeta de certificados plastificados con calor. Mira, Cole, me dijo el consejero, eso ayuda. Pero allá afuera la gente no sabe leer diplomas de cárcel. Saben leer la palabra, felonía, punto. No era cinismo, era anatomía. Aún así, me apunté en cada lista, reunión de NA aunque mi droga hubieran sido las cifras, taller de entrevistas, charla de manejo de ira. Un día, Ourin me entregó una hoja arrugada. Escribe 3 cosas que vas a hacer cuando salgas que no tengan que ver con pedirle a alguien que te perdone. Leí su letra dispareja, correr 5 millas. Aprender a cocinar algo que no sea pasta. Mirar el cielo 10 minutos sin pensar en nada. Acepté el juego. Mis 3 cosas fueron, pedir trabajo aunque me digan que no, no espiar la vida de mis hijos por redes, decir la verdad sin añadir, pero, punto. No sabía entonces que la segunda me iba a costar más que todas. La última noche, antes de mi liberación supervisada, apenas dormí. El módulo parecía contener la respiración. Hay una superstición compartida, no empacar antes de tiempo, no hacer anuncios. A las 5, el oficial gritó mi apellido y la fecha. Entregué mi uniforme doblado con una precisión que nunca había usado en casa. Me devolvieron el reloj barato con el que había entrado, una cartera con $10 que parecían de juguete, y una bolsa con mis certificados. Buena suerte, dijo el guardia sin quitar los ojos del papel. Afuera, el aire olía a gasolina y a pan.
Un voluntario de una iglesia local me llevó hasta la casa intermedia donde pasaría las próximas semanas. Esto es un puente, me explicó. Las casas a veces se caen, pero los puentes, bueno, los puentes sirven mientras decides. Asentí. En el asiento trasero, el sol golpeaba mi carpeta y yo pude ver mi nombre refractado en el plástico. Pensé en Ariadne, en la manera en que solía dejar notas con listas de compras y pequeños dibujos de frutas. Pensé en Rouen y en su ok que ahora escuchaba con tono de adulto. Pensé en Mara, en su nevada de papel. Mañana empezaría a llamar. Hoy, me repetí, solo respira. La casa intermedia tenía paredes color crema, lámparas demasiado blancas y reglas pegadas con cinta en cada puerta. No puedes salir sin avisar. No puedes volver después de las 9. No puedes traer a nadie. No puedes beber. Si puedes buscar trabajo, si puedes pedir ayuda. En la primera reunión, un coordinador con camisa de cuadros dijo, esto no es un hotel. Esto tampoco es una prisión. Es el pasillo entre ambos. Me asignaron una litera en la habitación 4. Sobre cama azul, una taquilla. 2 compañeros, un hombre callado que había sido chofer y un tipo con mirada ansiosa que anotaba todo. Me presenté con mi nombre y una frase ensayada, estoy aquí para no repetir la misma historia. Ellos asintieron como si hubieran escuchado ya esa línea y la hubieran desarmado en su cabeza. Esa tarde caminé por el barrio. Las calles se parecían a cualquier suburbio, césped cortado en franjas, niños con cascos de bicicleta, un buzón oxidado con un pájaro encima. Me senté en una banca y saqué el teléfono que el programa me entregó con un plan mínimo. Abrí los mensajes. Había pocos. Uno de un número desconocido, le deseo que encuentre su camino. Ah. Lo leí 3 veces. Guardé el teléfono sin responder. Esa noche, cuando las luces del pasillo se apagaron, el silencio no era tristeza, era un espacio en el que los pensamientos ordinarios volvían a colarse, la lista de tareas de la mañana, el desayuno, el baño compartido. No había sirenas, no había conteos, no había llave sonando. Cerré los ojos e imaginé el rostro de mis hijos sin buscarlo en ninguna pantalla. Intenté recordar cómo sonaban sus risas, no su última mirada. Vas a querer arreglarlo todo en una reunión, me había dicho el consejero la última semana. No se arregla todo en una reunión. Ni en 10. A veces no se arregla. Aprendes a vivir con la parte rota. No quise creerlo. Me dormí con la esperanza ingenua de un hombre que todavía piensa que el mundo lo estaba esperando en pausa. A la mañana siguiente, mi plan era simple, llamar a Ariadne, pedir ver a los chicos, pasar por el centro comunitario para registrarme en el programa de empleo, y entregar currículos en 2 despachos contables y en una empresa de logística que buscaba asistente de inventario. Tomé café de máquina como si fuera la resignación hecha líquido. El coordinador me dio un mapa impreso y un consejo que sonó a advertencia, no corras. Camina. Los que corren se caen. Lo escuché, pero mi cuerpo, que había estado contenido por meses, quería moverse. Afuera, el día abría como una carpeta nueva. Marqué el número de Ariadne y dejé sonar. Hola, dijo su voz, esa que yo podría reconocer en medio de un estadio. Soy yo, respondí, torpe. Salí. Hubo un silencio que supo a sí mismo. Lo sé. Me avisaron. Quiero ver a los chicos. Decirles que. Darien, interrumpió, suave. Hay un proceso. Hablemos con el mediador. No te presentes, por favor, no aparezcas sin avisar. No voy a hacer nada sin tu permiso. Te lo prometo. No es mi permiso, dijo. Es su tiempo. Y el tuyo. No sé si entiendes. Colgué con un acuerdo preliminar. Te escribo por correo para coordinar con el mediador. Era un triunfo sin trofeo. Respiré. Caminé hacia el centro comunitario. En la puerta, un cartel decía, segundas oportunidades, primer paso, oficina 203. Toqué y me abrieron casi de inmediato. Una mujer con cabello recogido y gafas translúcidas sonrió como quien reconoce a alguien por la expresión de cansancio. Bienvenido, dijo. Soy Vera. ¿En qué trabajaste antes? Finanzas, contabilidad, control de riesgo. Ok, dijo, anotando. Vas a escuchar muchos no. Te vas a cansar de escuchar no. Aquí practicamos para que no se te caiga el mundo con cada no. Si te quedas, encontraremos un sí que no te guste, pero te pague. Luego veremos. Asentí. Por dentro, una vocecita repetía, no, no, no.
Salí con 3 direcciones y un consejo que sonó a filosofía de bolsillo: la vergüenza es una mochila. No te la quites para tirársela a alguien más. Ajústala hasta que pese lo mínimo imprescindible. En el primer despacho me dieron un formulario que preguntaba, sin metáforas, si había sido condenado por un delito. Marqué sí y sentí que dibujaba mi cara en una diana. En la entrevista, el gerente, corbata impecable, sonrisa de hospital, escuchó mis respuestas con atención profesional. Al final, dijo: agradecemos su honestidad. No es un no por usted, es un no por nuestra póliza. En la empresa de logística, el encargado me miró como se mira a una caja dañada, con pena y prisa por pasar a la siguiente. Te llamaremos. No llamaron. Caminé hasta la casa intermedia con la carpeta más ligera. No eran todavía las 5. En el pasillo, vi un letrero nuevo: reunión de grupos 6:30 de la tarde. Fui. Hombres y mujeres con ojos cansados y manos nerviosas se sentaron en círculo. Un moderador dijo: nombre y cómo te sientes hoy. Cuando llegó mi turno, me escuché decir: Darien. Me siento como si hubiese llegado tarde a mi propia vida. Nadie se rió. Nadie dijo drama. Un hombre a mi izquierda, 50 y tantos, gorra de béisbol, asintió y respondió: bienvenido al club. Esa noche, al acostarme, no pensé en arreglar nada. Pensé en aprender a estar de pie con mis propias piernas. Por primera vez, la idea me pareció tan aterradora como necesaria. Y así empezó, sin música de fondo, la vida después de la vida que arruiné. Actualización 1. El tiempo en la casa intermedia me enseñó que la libertad no siempre llega con fuegos artificiales, sino con un murmullo extraño, casi incómodo. Yo esperaba que las calles me devolvieran un sentido de pertenencia, pero lo que encontré fue la sensación constante de ser un intruso en mi propio barrio, como si todo hubiese seguido adelante y yo fuera el único que había quedado atrapado en un paréntesis. A veces salía a caminar sin rumbo solo para escuchar conversaciones ajenas en las cafeterías o ver a padres recogiendo a sus hijos en la escuela. Parecía un mundo que conocía de memoria, pero al mismo tiempo, era un idioma en el que ya no podía hablar con fluidez. Intenté, como me había prometido, acercarme a mis hijos a través del mediador. Las primeras sesiones fueron virtuales, con una pantalla fría y un rostro que había cambiado demasiado desde la última vez. Rouen, mi hijo mayor, ya estaba más alto que yo. Llevaba el cabello algo largo, y la forma en que miraba a la cámara me golpeaba con una indiferencia que jamás habría imaginado. Mara, mi niña pequeña, estaba entrando en la adolescencia y respondía con monosílabos, sin mirarme mucho. Hola, papá, dijo, casi obligada, como quien repite una fórmula que no siente. Hola, cariño, respondí, sonriendo aunque sabía que mi gesto no lograba atravesar la pantalla. Te ves tan grande. Rouen se encogió de hombros. Mamá nos dijo que tenemos que hacer esto, soltó, directo, sin adornos. No es obligación, quise aclarar. Yo solo, quiero estar aquí, escuchar lo que quieran decirme, si quieren decir algo. ¿Escuchar? Rió sin humor. Ahora sí, porque cuando estabas haciendo tus cosas, no pensaste en escuchar a nadie. Ese comentario se clavó como un hierro caliente. No respondí de inmediato. El mediador intervino, sugiriendo que tal vez era mejor que nos limitáramos a preguntas sencillas. Agradecí en silencio esa salida, pero dentro de mí el eco de esas palabras me siguió golpeando durante días. En la segunda sesión, Mara fue un poco más receptiva. Me mostró un dibujo que había hecho en clase de arte, una especie de paisaje con árboles torcidos y un cielo naranja. Es hermoso, dije, y ella levantó la mirada, apenas un segundo, antes de encogerse de hombros. La maestra dice que tengo talento, respondió, como si quisiera marcar que su vida seguía avanzando sin que yo tuviera nada que ver. Esa fue la dinámica por semanas, ellos probándome con silencios o reproches, yo intentando sostenerme en una paciencia que nunca había tenido antes. A veces me iba a dormir con la sensación de que cada intento mío era un golpe contra una muralla que no mostraba grietas. Mientras tanto, en el plano laboral, mi realidad no era distinta. Fui rechazado en casi todas las entrevistas. En algunos lugares, apenas escuchaban la palabra felonía y se cerraban de inmediato. En otros, me dejaban hablar, pero sabía que ya estaba descartado antes de terminar. Un día, después de otra negativa, caminé hasta un banco del parque y me quedé mirando como un grupo de jóvenes jugaba baloncesto. Recordé cuando llevaba a Rouen de niño, como insistía en que lo levantara para que alcanzara la canasta. Ese recuerdo me partió. No por lo que había perdido en prisión,
sino porque entendí que también había perdido la oportunidad de ser parte de lo que siguió después. Conseguí finalmente un empleo en una bodega de alimentos, moviendo cajas y tomando inventario básico. Era un trabajo duro, repetitivo, y el sueldo apenas alcanzaba para cubrir mis gastos mínimos. Pero era algo. El encargado, un hombre llamado Milton, me dio una oportunidad sin hacer demasiadas preguntas. Mientras seas puntual y no causes problemas, puedes quedarte, dijo. Yo asentí, agradecido como si me hubieran entregado una segunda vida. Pero la ilusión duró poco. Una tarde, uno de los supervisores descubrió mi historial. No sé cómo, tal vez alguien habló, tal vez lo buscó en internet. Lo cierto es que a los pocos días me llamaron a la oficina y me despidieron sin rodeos. Lo sentimos, no podemos correr riesgos. Esa frase me persiguió por semanas. Riesgos. Yo era un riesgo. No un hombre, no un trabajador, no un padre, un riesgo. La desesperanza empezó a crecer como una humedad silenciosa. Algunas noches, en la casa intermedia, me quedaba despierto mirando el techo, imaginando qué habría pasado si nunca hubiese cruzado esa línea en la empresa. Si hubiera aceptado vivir con menos, si hubiese tenido el valor de reconocer mi mediocridad profesional antes de arruinarlo todo. El arrepentimiento no era un ejercicio puntual, era un castigo diario. Un día, en una de esas reuniones de grupo, me atreví a hablar de lo que sentía. No sé cómo seguir. Hice todo lo que decían, estudiar, reformarme, pedir disculpas. Pero allá afuera, nadie cree en mí. Mis hijos me miran como si fuera un extraño, mi exesposa apenas me permite acercarme, y los empleadores solo ven un expediente. Es como estar preso de nuevo, solo que sin paredes visibles. El silencio que siguió fue distinto. No fue de juicio, sino de comprensión. Una mujer del grupo, de cabello oscuro y rostro marcado por años de luchas, habló. Te entiendo. Yo también pasé por eso. La diferencia es que ahora decides si dejas que esa etiqueta sea tu vida completa. No se borra, pero tampoco tiene que definir todo. A veces lo que queda es empezar desde cero, aunque duela. Esa mujer se llamaba Laura. No lo supe entonces, pero ella se convertiría en alguien esencial en mi camino, alguien que me miraría sin el filtro del pasado, aunque tardé mucho en creerle. Por el momento, yo seguía hundido en la rutina, intentando que los no me destruyeran. A veces llamaba a mis padres, esperando algo de consuelo, pero tampoco era fácil. Mi padre, un hombre de pocas palabras, apenas respondía. Tú elegiste, Darien. Ahora paga. Mi madre, más suave, intentaba animarme, pero su voz estaba cargada de decepción, como si no supiera cómo reconciliar al hijo que había criado con el hombre en el que me convertí. Cada día era una batalla contra el peso de la vergüenza. Y aunque no lo admitía en voz alta, empecé a preguntarme si realmente había una segunda oportunidad esperándome, o si la sociedad ya había decidido que mi castigo debía ser eterno. Actualización 2. Las semanas pasaban y cada día me sentía más como un extraño en mi propia historia. La rutina en la casa intermedia era siempre la misma: despertador a las 6, desayuno rápido en una sala común donde nadie hablaba demasiado, y luego salir a golpear puertas en busca de empleo o asistir a las reuniones obligatorias con el consejero. A simple vista era un escenario de progreso, pero por dentro, lo que me consumía era la distancia cada vez más evidente entre la vida que yo había dejado y la que se estaba escribiendo sin mí. El mediador finalmente coordinó una visita presencial con mis hijos. Llegué antes de tiempo, con la ropa más decente que tenía, unos jeans limpios y una camisa que había comprado en una tienda de segunda mano. Me sentía nervioso, como si fuera una entrevista de trabajo más que a ver a mis propios hijos. Cuando entraron a la sala, me golpeó el cambio. Rowan tenía una actitud de adolescente que ya no necesitaba un padre, y Mara, aunque más tímida, se escondía detrás de su madre como si yo fuera un intruso. Hola, dije, intentando sonar natural. Rowan se limitó a levantar la barbilla, un saludo mudo que decía mucho más de lo que quería escuchar. Mara apenas susurró un hola sin despegar la vista del suelo. Ariadne estaba allí también, más como supervisora que como puente. Se sentó a un lado, con los brazos cruzados, observando cada movimiento. He pensado mucho en ustedes, empecé. Sé que perdí años importantes, y sé que nada de lo que diga puede devolverlos. Solo quiero que sepan que estoy aquí, que quiero conocerlos de nuevo. Rowan bufó, con un tono cargado de rencor. ¿Conocernos de nuevo? Nunca dejaste de conocernos, papá. Fuiste tú el que decidió no estar. Intenté decir, pero él me cortó de inmediato. No digas que lo hiciste por nosotros.
En la escuela se burlaban de mí, ¿sabes? El hijo del ladrón de corbata, me decían. ¿Sabes cómo es crecer con eso? Su voz se quebró al final, aunque trató de sonar duro. Me quedé sin palabras. No había defensa posible, y cualquier intento de justificarme solo habría empeorado las cosas. Así que me limité a asentir, con lágrimas que amenazaban con salir. Lo siento, dije al fin, con la voz baja. Lo siento de verdad. Mara, en cambio, no dijo nada. Solo me observaba de reojo, como esperando ver si mis palabras tenían algún valor. Ariadne intervino después de unos minutos de silencio incómodo. Creo que es suficiente por hoy, anunció, como si se tratara de una cita médica. La visita terminó en apenas media hora, y me quedé con la sensación de que había retrocedido más que avanzado. Cuando salí, el aire fresco de la tarde me golpeó como una bofetada. Entendí que recuperar a mis hijos no sería cuestión de voluntad, sino de tiempo, y quizás ni siquiera el tiempo me alcanzaría. Los problemas laborales continuaban. Después de ser despedido de la bodega, encontré trabajo como ayudante en un taller mecánico. No sabía nada de motores, pero acepté porque era la única opción. El dueño, un hombre llamado Vince, me dijo de frente: «Mira, no me importa tu pasado. Lo único que me importa es que trabajes duro». Ese «no me importa» fue un alivio que casi me hizo llorar. Pero la paz duró poco. Al cabo de unas semanas, un cliente reconoció mi nombre y lo mencionó en voz alta. «Ese no es el que salió en las noticias por fraude hace unos años». Desde ese día, las miradas cambiaron. Vince trató de defenderme al principio, pero las habladurías crecieron y finalmente me llamó a su oficina. «No puedo seguir con esto, Darien. Me estás costando clientes. Lo siento». Y otra vez, a la calle. Otra vez, con la carpeta de certificados bajo el brazo y la sensación de que todo esfuerzo era inútil. Mis padres tampoco ayudaban demasiado. Cuando fui a visitarlos, mi madre me recibió con un abrazo contenido, pero mi padre apenas me miró. Nos sentamos a cenar en silencio hasta que él, con esa voz grave y seca que siempre lo caracterizó, dijo: «Tu madre sufre cada vez que alguien pregunta por ti. No sé si entiendes el daño que nos hiciste, no solo a tu familia, sino a tu apellido». «Lo entiendo», respondí, mordiéndome la lengua para no decir algo de lo que luego me arrepintiera. «Créeme, lo entiendo todos los días». «Entonces haz algo útil con tu vida», añadió, antes de levantarse de la mesa y dejar el plato a medio terminar. Esa noche, dormí en el sofá de su sala, escuchando a mi madre llorar en la habitación. Me sentí como un fantasma en la casa donde había crecido. Fue en medio de ese vacío que empecé a hablar más seguido con Laura, la mujer del grupo de apoyo. Tenía una historia distinta, la suya era de adicción y violencia doméstica, pero compartíamos la misma sensación de ser rechazados incluso después de haber cumplido con nuestro castigo. Ella me escuchaba sin interrumpir, sin dar consejos disfrazados de superioridad. «Lo que más duele no es lo que perdiste», me dijo una tarde, mientras tomábamos café en un local barato. «Lo que más duele es que no puedes demostrarles que cambiaste, porque para ellos, el error será siempre más grande que cualquier intento de reparación». Sus palabras me hicieron pensar. Era cierto, yo estaba obsesionado con demostrar que era otro hombre, pero tal vez la verdadera prueba no era convencer a los demás, sino sostenerme a mí mismo sin derrumbarme cada vez que alguien me recordaba quién había sido. Esa noche, al volver a la casa intermedia, escribí en mi cuaderno: «El castigo real empieza después de la cárcel. Y dura tanto como los demás quieran». Por primera vez en meses, sentí que necesitaba ayuda más allá de las reuniones y los cursos. Me acerqué al consejero y le pedí terapia individual. «Es un paso importante», me dijo. Y en esas sesiones, empecé a hablar del Darien que había antes del fraude, del vacío que traté de llenar con dinero, de la ambición que disfrazaba mi inseguridad. No fue fácil, pero era un inicio. Mientras tanto, la relación con mis hijos se mantenía tensa. Había momentos breves, casi microscópicos, en que Mara me sonreía un poco más, o Rouen me hacía una pregunta sin tanto filo en su voz. Esos instantes eran mi combustible, aunque no duraban mucho. El camino era más difícil de lo que imaginé, pero por primera vez empecé a aceptar que quizá no se trataba de recuperar lo que perdí, sino de aprender a vivir con las ruinas y construir algo nuevo encima. Y esa idea, aunque dolorosa, me dio un poco de paz. Actualización 3. Si algo entendí con el paso de los meses fue que no existía un botón de reinicio. La vida no volvía al punto anterior al error, no importaba cuánto me esforzara en estudiar, en trabajar o en pedir perdón. Yo había cruzado un umbral y, aunque quisiera,
no podía regresar. Lo que sí podía hacer era caminar hacia adelante, aunque a veces fuese con los pies arrastrando más que avanzando. El trabajo seguía siendo una lucha. Después de varias semanas sin nada estable, conseguí empleo en una lavandería industrial. No era el tipo de futuro que había imaginado en mis noches de estudio en la prisión, soñando con aplicar mis conocimientos en finanzas o en sistemas, pero era un lugar donde al menos nadie me señalaba de inmediato. Allí me dedicaba a clasificar ropa, revisar máquinas que no siempre funcionaban y aguantar el calor sofocante de los hornos de secado. El sueldo era mínimo, pero suficiente para cubrir la renta compartida de un cuarto en una pensión, ahora que ya no vivía en la casa intermedia. Al principio pensé que ese trabajo era un fracaso, pero con el tiempo lo vi de otra manera, era un ancla. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una rutina que dependía de mí, de mi puntualidad y de mi esfuerzo físico, no de un apellido manchado ni de un expediente judicial. Era poco, pero era mío. Con mis hijos, el proceso fue lento y doloroso. Rouen seguía mostrándose distante. Hubo un día en que accedió a tomar un café conmigo, después de insistirle varias veces por mensaje. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados, y me miró como si yo fuera un extraño que intentaba venderle algo que no tenía valor. ¿Qué quieres de mí, papá?, preguntó, directo, con esa rudeza adolescente que a veces suena a valentía y otras a pura defensa. No quiero nada, respondí, tragando saliva. Solo quiero estar aquí, escuchar, si me dejas. Escuchar no cambia nada. No estuviste. Yo tuve que escuchar a todos decir que mi papá estaba en la cárcel. Tu ausencia ya habló por ti. Me quedé en silencio. Era inútil contradecirlo. Lo único que pude decir, con la voz rota y con los ojos escociéndome, fue: tienes razón. Y no espero que me perdones ahora. Solo, quiero que sepas que sigo aquí, aunque sea desde afuera. No hubo reconciliación ese día. Pero al menos no se levantó de la mesa ni me dejó hablando solo. Eso, para mí, fue un triunfo mínimo, un paso hacia algo que tal vez algún día podría llamarse relación. Con Mara las cosas fueron distintas. Una tarde aceptó que la acompañara a una feria escolar. Caminamos entre puestos de comida y artesanías, y aunque al principio apenas me dirigía la palabra, poco a poco fue relajándose. Me mostró unos cuadernos que había decorado con dibujos suyos y por primera vez, me pidió opinión de algo. ¿Crees que tengo talento?, preguntó, insegura, con un brillo tímido en los ojos. Creo que tienes mucho más que talento, le dije, sonriendo. Tienes un mundo entero en la cabeza, y eso es un regalo. Me miró en silencio, como intentando decidir si confiar en mis palabras. No sé si lo hizo, pero por primera vez en años, me regaló una sonrisa genuina. Ese instante fue un respiro, un recordatorio de que, aunque el camino fuera interminable, todavía quedaban fragmentos de lo que había perdido que podían rescatarse. En paralelo, mi relación con Laura creció. Al principio solo era alguien que me escuchaba en el grupo de apoyo, pero poco a poco nos fuimos encontrando fuera de las reuniones. Tomábamos café, caminábamos por el parque, hablábamos de nuestras cicatrices. Ella me contó cómo había perdido a su hijo en un proceso de custodia por su adicción, y cómo le había tomado años demostrar que podía ser una madre presente otra vez. No me creían, me confesó una noche. Todo el mundo decía que iba a volver a caer, que era cuestión de tiempo. Y tal vez tenían razón, porque yo misma lo creía. Pero un día decidí que no podía seguir viviendo con esa condena eterna. Empecé a recuperarme aunque nadie mirara. Y cuando menos le esperé, ahí estaba mi hijo, dispuesto a darme una segunda oportunidad. Su historia me dio esperanza. Me mostró que la paciencia podía ser más fuerte que el rechazo. Empezamos a vernos más seguido, no como una pareja inmediata, sino como dos sobrevivientes que se reconocían en sus fracturas. Con ella aprendí algo que nunca había practicado: hablar sin miedo a ser juzgado, mostrar mi fragilidad sin necesidad de esconderla detrás de una fachada. Con el tiempo, incluso Ariadne pareció bajar la guardia. Un día, después de una reunión con el mediador, se me acercó y me dijo: no sé qué tanto hayas cambiado, Darien. Pero los niños, bueno, necesitan ver que al menos lo intentas. No arruines esto, por favor. Fue lo más cercano a una tregua que recibí de su parte. No era perdón, ni siquiera aceptación, pero sí un reconocimiento de que yo seguía existiendo en la vida de mis hijos. La terapia continuó siendo mi ancla. Allí aprendí a aceptar que mi mayor error no fue solo el crimen, sino la arrogancia de creer que todo se podía reparar con excusas o logros. Perdí la infancia de mis hijos, la confianza de mis padres, la estabilidad que me daba mi matrimonio.
Esas pérdidas eran irreparables. Lo único que me quedaba era no perderme a mí mismo otra vez. Hoy sigo trabajando en la lavandería, con las manos ásperas y el sudor diario como recordatorio de que la vida no siempre se parece a lo que imaginamos. Pero ya no me avergüenzo de mi rutina. Sé que mi nombre sigue manchado, que habrá lugares donde siempre seré el exconvicto, el del fraude. Pero también sé que, en medio de esa etiqueta, puede encontrar momentos de humanidad, la sonrisa de Mara, el silencio menos hostil de Rouen, las conversaciones con Laura, la voz de mi madre que, a pesar de todo, todavía me llama hijo. El crimen que cometí me quitó más que los años de prisión, me robó la continuidad de una vida que ya nunca recuperaré. Pero también me obligó a ver quién soy sin disfraces, a enfrentarme al vacío y decidir si quería quedarme allí o empezar a construir desde las ruinas. Y aunque no tenga todas las respuestas, aunque cada día sea un esfuerzo contra la desconfianza y la memoria de mis errores, sigo de pie. Porque al final, quizá no se trata de volver a ser el hombre que fui, sino de aprender a ser uno nuevo, aunque el mundo insista en recordarme quién fui antes. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.